Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Moisés nos dice exactamente cómo los Nefilim sobrevivieron al diluvio. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Si disfrutas nuestro contenido, considera suscribirte y te prometemos seguir trayéndote videos interesantes e iluminadores. Hoy vamos a descubrir cómo los Nefilim sobrevivieron al diluvio y regresaron a la tierra. Algunas personas creen que algunos gigantes se colaron en el arca o que otro grupo de ángeles caídos pecó nuevamente para que se produjeran nuevos Nefilim. Hay muchas teorías, pero hoy descubriremos la verdadera razón que Moisés nos da directamente. Para aquellos que no lo sepan, los Nefilim, o gigantes, eran descendientes de los ángeles caídos y mujeres terrenales. La principal razón por la que Dios inundó todo el mundo en el libro de Génesis fue por los Nefilim que se crearon. Ahora, Dios declaró en Génesis que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Eran los héroes de antaño, hombres de renombre. Durante los días de Jared, los ángeles caídos descendieron a la tierra y enseñaron al hombre muchas cosas malvadas. La Biblia afirma que, incluso después de los días de Jared, los Nefilim seguían existiendo después del diluvio. Toda la maldad que ocurrió antes del diluvio entristeció a Dios, porque vio que la maldad del hombre era grande y que todos los pensamientos en sus corazones eran malvados. A pesar de que Dios estaba triste por la raza humana y por toda la maldad en la tierra, todavía tenía a Noé en alta estima. La Biblia dice que durante el tiempo de tanta maldad y pecado, cuando los ángeles caídos descendieron, Noé fue el único que agradó al Señor. Noé fue el único hombre verdaderamente justo que vivía en la tierra en ese momento. Cuando Dios vio que la tierra estaba corrupta y llena de violencia, le dijo a Noé que construyera un arca de madera de gofer. Después de que el arca fue construida, y Noé tomó a sus hijos, sus esposas y una pareja de cada animal, el libro de Génesis dice, y murió toda carne que se movía sobre la tierra, tanto aves como ganado, bestias, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y todo ser humano, todo lo que tenía aliento de vida en sus fosas nasales, todo lo que estaba en la tierra seca, murió. Y fue destruida toda sustancia viviente que estaba sobre la faz de la tierra, tanto el hombre como el ganado, y lo que se arrastra, y las aves del cielo, y fueron destruidos de la tierra. Y solo Noé quedó vivo, y los que estaban con él en el arca. Obviamente, no hay confusión en ese versículo. El libro de Génesis afirma que todo ser en la tierra había muerto y ya no vivía, excepto la generación de Noé, que era pura. Entonces, ¿cómo entraron nuevamente los Nefilim en la tierra? Bueno, la verdad es que la mayoría de la gente cree que los Nefilim regresaron por este versículo. El libro de Números 13, versículo 33 dice, y allí vimos a los gigantes, los hijos de Anac, que descienden de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Otra versión de este versículo dice, vimos allí a los Nefilim, los descendientes de Anac provienen de los Nefilim, parecíamos langostas a nuestros ojos, y lo mismo les parecíamos a ellos. Esta declaración fue hecha cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra de Canaán. Estos espías debían explorar la tierra que Dios había prometido a los israelitas y traer un informe. A su regreso, 10 de los espías dieron un informe desalentador, afirmando que la tierra,
aunque fructífera, estaba habitada por gente poderosa en... Claro que ningún ángel querría cometer el mismo error que cometieron los vigilantes, porque no les gustaría enfrentar el juicio de la eternidad que Dios les dio a los vigilantes. Entonces, si todo esto es falso, ¿cómo sobrevivieron realmente los Nefilim al diluvio? Hay dos opciones. La primera es a través de la generación de Cam y posiblemente Jafet. Sabemos por Génesis que Noé tuvo 3 hijos que salieron del arca con él: Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos 3 hijos son los antepasados de todas las personas en la tierra, según la Biblia, que dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Sabemos que algún tiempo después de que terminó el diluvio y la generación de Noé salió del arca, Noé se embriagó, y Cam, el hijo de Noé, terminó haciendo algo malo, lo cual se discutirá en otro video. Debido a esto, Noé maldijo a la generación de Cam. Noé no maldijo directamente a Cam, sino que maldijo específicamente a la generación de Cam, específicamente a Canaán. Noé declaró: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. ¿Sabías que la mayoría de la gente cree que toda la generación de Cam fue maldecida y que por eso los negros están malditos? Cam no fue maldecido. No hay una maldición de Cam en Génesis 9 ni en ningún otro lugar de la Biblia. Canaán, no Cam, fue maldecido por Noé. Esto significa que la doctrina bíblica utilizada para justificar la esclavitud de los pueblos de piel oscura está completamente fabricada y no tiene ninguna justificación exegética. Bien, si estás aprendiendo algo nuevo, asegúrate de dar me gusta, comentar y suscribirte. Volvamos al video. Ahora, echemos un vistazo a la generación de Cam. La Biblia dice que los hijos de Cam fueron Cush y Misraim, que eran egipcios en la Biblia, y Fut y Canaán. Solo para recordar, después de que Cam hizo algo en la tienda en el libro de Génesis, Noé dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Cam tuvo varios hijos, pero solo Canaán fue maldecido. En la tierra de Canaán aparentemente vivían gigantes. Desde el capítulo 10 de Génesis verás toda la generación de Cam. Sabemos que los cananeos vinieron de la generación de Cam y fueron maldecidos por Noé. Sabemos que Nimrod vino de la generación de Cam, al igual que los filisteos y todos los egipcios. No voy a enumerar a todos y cada uno de ellos, pero ya te haces una idea. Los descendientes de Canaán se extendieron desde Sidón hasta Gerar, y la franja de Gaza, y hasta Sodoma y Gomorra. Los hijos de Canaán fueron Sidón, su primogénito, y Het, y el Jebuseo, y el Amorreo, y el Gergeseo, y el Ebeo, y el Arquita, y el Cineo, y el Arbadita, y el Semareo, y el Amateo. Y después se esparcieron las familias de los cananeos. Estos son todos los descendientes de Canaán que construyeron naciones y familias para sí mismos. Este mismo grupo de personas continuó pecando, cometió el mayor pecado y también tuvo gigantes mezclados en su sangre genética. En Deuteronomio 7, 1-2, Dios dio instrucciones a los israelitas mientras se preparaban para entrar en la tierra prometida, Canaán. Dios ordenó a los israelitas destruir por completo a las naciones cananeas que habitaban la tierra para evitar que los llevaran a la idolatría y a prácticas inmorales. Este mandato era parte del plan más amplio de Dios para establecer una nación santa y fiel en la tierra que había prometido a sus antepasados. Dios dice: pero de las ciudades de este pueblo, que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo, a saber, a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, como el Señor tu Dios
te lo ha mandado. Dios volvió a declarar a los israelitas: cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra a la que vas a poseer, y haya arrojado delante de ti a muchas naciones, a los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios te las entregue y las derrotes, las destruirás por completo, no harás pacto con ellas, ni les tendrás misericordia. Con todo esto dicho, sabemos que el pecado de los ángeles caídos se transmitió específicamente a través de la generación de Canaán. Por ejemplo, si conocemos la genética, sabemos que hay rasgos dominantes y recesivos. Si el gigantismo era un rasgo recesivo dentro de los genes cananeos, a medida que continuaban reproduciéndose entre ellos, tarde o temprano, en algún punto de la línea, se produciría un gigante como Goliat, o los gigantes que vivían en la tierra de Canaán. Por eso, Dios estaba tratando de deshacerse de todos los cananeos y de toda la generación de Canaán. ¿Tiene sentido? ¿No? Bien, vamos a desglosarlo. Usemos los ojos azules y marrones como ejemplo. Los ojos marrones representarán a los humanos normales, mientras que los ojos azules representarán el gigantismo. Los rasgos dominantes, como los ojos marrones o los humanos normales que Dios creó, se manifiestan si al menos una persona tiene el rasgo o el gen está presente. Los rasgos recesivos, como los ojos azules o el gigantismo, necesitan 2 genes, uno de cada padre, para manifestarse. Los rasgos recesivos pueden estar ocultos durante generaciones, pero pueden aparecer por azar o reaparecer si 2 portadores tienen hijos. Entonces, dicho esto, si una persona en el arca de Noé tenía un rasgo recesivo para el gigantismo, como los ángeles caídos, la mayoría de sus descendientes podrían parecer normales. Sin embargo, si 2 portadores del rasgo recesivo tienen un hijo, existe la posibilidad de que ese hijo sea un gigante, al igual que Goliat. En esencia, los rasgos recesivos pueden permanecer ocultos durante muchas generaciones y reaparecer cuando ocurre la combinación genética adecuada. Este principio explica cómo los rasgos, incluidas las características físicas, como el color de ojos, o incluso el potencial para el gigantismo, pueden transmitirse a través de las generaciones y a veces reaparecer. Los rasgos recesivos, como el gigantismo, pueden crecer aún más si las personas se casan dentro de su familia, lo cual sabemos que en aquellos días las personas de la Biblia tenían relaciones incestuosas. Según el libro de Jubileo, el libro de Enoc y el libro de Yasher, hubo muchas relaciones incestuosas incluso en la Biblia. El libro de Génesis nos dice que Sara era la hermana de Abraham. Génesis 20 dice: y sin embargo, en verdad ella es mi hermana, es hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Este versículo muestra que Sara era la media hermana de Abraham, compartiendo el mismo padre, pero teniendo diferentes madres. Aún así, se casaron. Así que asumimos que incluso antes de Abraham y Sara, esto era algo que ocurría en los días de Adán, Yared y en los días de Noé. Esto explica por qué los rasgos recesivos del gigantismo pueden haber crecido en el linaje de los cananeos, porque muchos de ellos se casaban dentro de su propia tribu. Pero sabemos que en Levítico 18, versículo 9, Dios resolvió este problema y dijo a los israelitas: no descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, sea nacida en casa o nacida fuera, no descubrirás su desnudez. De hecho, ¿sabías que Goliat era parte de la generación de Cam? La Biblia dice:
y salió un campeón del campamento de los filisteos, llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Y hubo aún otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, que tenía en cada mano 6 dedos, y en cada pie 6 dedos, en total 24, y también había nacido del gigante. Y cuando desafió a Israel, Jonatán, hijo de Samía, hermano de David, lo mató. Estos 4 nacieron del gigante en Gat, y cayeron por la mano de David, y por la mano de sus siervos. Sabemos por Génesis que los hijos de Cam fueron Cush, Misraim, Phut y Canaán. Misraim también era conocido como Egipto, y Misraim engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Naftujim, Patrusim, Casluhim, de los cuales salieron los filisteos y Caftorim. Así que los filisteos derivan de la generación de Cam. Todo esto se puede encontrar en Génesis 10. Ahora, si aún estás un poco confundido, no te preocupes. Si es necesario, puedes volver a ver el video para aclarar cualquier duda. A mí me tomó varias veces entender todo por completo. El punto principal es que, aunque el mundo estaba tan corrupto, a pesar de que Noé era puro, las esposas de sus hijos podrían no haberlo sido. Cam tuvo muchos hijos, pero su hijo Canaán pudo haber tenido un rasgo recesivo de gigantismo, lo cual se transmitió específicamente a lo largo de su linaje. Por eso Dios quiso deshacerse de los cananeos, y Moisés dejó claro esto en el libro de Génesis, al separar consistentemente a Canaán de la generación de Noé. Moisés escribió, y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos afuera. Y los hijos de Noé, que salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Canaán fue donde vivían la mayoría de los gigantes, y allí vimos a los gigantes, los hijos de Anac, que descendían de los gigantes, y éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los semitas habitaban allí en tiempos pasados, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, que también eran considerados gigantes, al igual que los anaseos, pero los moabitas los llamaban emitas. Por esta razón, Dios no quería que los cananeos siguieran viviendo, ni que los israelitas se casaran o tuvieran hijos con ellos. Deuteronomio 7 dice, no te casarás con ellos, no darás tu hija a sus hijos, ni tomarás su hija para tu hijo. Ahí lo tienes. En resumen, esta es la primera y más probable razón por la que los gigantes aparecieron en aquellos días. Si te gustaría conocer la segunda razón, asegúrate de darle like, comentar y suscribirte, y publicaremos otro video sobre esto. Suscriptores, por favor suscríbete y comparte nuestros videos. Nuestra promesa para ti, por tomarte el tiempo de dar like, comentar y compartir, es traerte los videos de la mejor calidad, con múltiples secretos de todos los libros. Quiero que todos tengan en cuenta que este canal no se enfoca solo en la Biblia, sino también en todas las historias de Dios, la Biblia etíope y los libros apócrifos. Por favor, revisa la caja de descripción abajo. Tratamos de dejar documentos de apoyo para que leas y versículos bíblicos.